El paramilitarismo en Colombia hace referencia principalmente al fenómeno histórico relacionado con la acción de grupos armados organizados en distintos momentos históricos del país. El término actualmente se usa con dos significados historiográficos distintos. Durante la violencia bipartidista de los años 40 y 50, para denominar a los pájaros y chulavitas, denominados guerrilla de paz, que eran grupos conservadores organizados por el gobierno para combatir a las guerrillas liberales insurgentes, sobre todo el altiplano cundiboyacense, el Tolima y el Valle del Cauca. Posteriormente, desde los años 60, en el marco del conflicto armado interno de Colombia, se emplea para nombrar a grupos ilegales, con diferentes denominaciones según su región de acción, organizados con el fin de combatir a las guerrillas comunistas o izquierdistas surgidas en la misma década, como el ELN, el FARC y EPL, y desde 1974 el M-19, junto al Ejército Nacional y la Policía Nacional, sin el velo de la legalidad, del que se veían investidos los militares. Estos grupos paramilitares, también denominados autodefensas, se extendieron por diversas regiones del territorio nacional con la participación de políticos, empresarios, ganaderos, narcotraficantes, mineros, campesinos e industriales. En la década de los años 1990 se crearon diversos grupos de autodefensa legal, denominados como Convivir, los cuales en 1997, con su desintegración, muchos pasaron a formar una entidad mayor uniéndose con otros grupos preexistentes de influencia nacional, denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, bajo la sigla AUC, posterior a la desmovilización de las AUC en 2006. Los grupos que no hicieron parte de esta pasarían a ser considerados BACRIM, bandas criminales, y GAO, grupos armados organizados. En la actualidad se desconoce si siguen existiendo estos grupos constituidos como paramilitaristas. El paramilitarismo en Colombia. Desde los años 60, Colombia se ha caracterizado por vivir uno de los conflictos armados internos más duraderos de América Latina. En términos generales, los grupos paramilitares o de autodefensa surgen en Colombia como un mecanismo de respuesta y defensa a las guerrillas de extrema izquierda. En la actualidad, los grupos paramilitares continúan teniendo control en todos aquellos territorios en los que no hay presencia del Estado. En un principio, la violencia solo se apreciaba en los lugares donde se desarrollaban las guerrillas. Sin embargo, una vez que el acercamiento entre paramilitares y élites locales se volvió más cercana, la violencia comenzó a trasladarse a zonas en donde miles de civiles se vieron afectados. Con el paso del tiempo, los grupos paramilitares comenzaron a relacionarse con diferentes sectores de la sociedad. Esto ocurrió debido a la descentralización política y a la debilidad de las instituciones del Estado. Los grupos paramilitares encontraron la manera de infiltrarse en la política del país. Obtuvieron puestos que les otorgaban poder en gobiernos locales, logrando mayor poder territorial del que tenían anteriormente. Además, desde este momento comenzaron a tener apoyo político de las élites colombianas. La ocupación de los puestos de poder propició el surgimiento de un paraestado. La característica principal de este modelo era que los paramilitares llenaban las lagunas políticas que dejaba el Estado y realizaban acciones ilícitas con tal de obtener sus intereses.
No fue hasta el año 2006 cuando los medios nombraron el fenómeno de relaciones clientelares que se vivía hace ya tiempo en Colombia. A partir de ese año se dio a conocer al público general las relaciones que existían entre las autoridades colombianas y las fuerzas paramilitares. Estrategias paramilitares. ¿Cómo funciona? El fin principal del paramilitarismo es fortalecer las relaciones de dependencia en todo el continente, utilizando una estrategia contra insurgente que se expresa como terrorismo. Los grupos utilizan la violencia para controlar a la sociedad y realizan actividades como el narcotráfico para conseguir financiamiento. Además, ya que están infiltrados en la política del país, hay altos niveles de impunidad. Gracias a la orientación recibida por Estados Unidos, los grupos tienen conocimiento de cómo reprimir a la sociedad utilizando el terror. En los primeros años de los 80, las organizaciones paramilitares fueron la respuesta de los narcotraficantes contra el secuestro y la extorsión. Finalmente pasaron un proyecto político, militar y social con la ayuda de las Fuerzas Armadas. Los militares colombianos cambiaron su estrategia y le cedieron todo su trabajo a los paramilitares, de tal modo que ellos serían los que harían el trabajo sucio de eliminar a las personas que supuestamente eran de izquierda por ser supuestamente guerrilleros que se habían infiltrado a las organizaciones sindicales, políticas o instituciones estatales. Participación de Estados Unidos en el paramilitarismo colombiano. Estados Unidos participó en la configuración de estrategia paramilitar de Colombia. Se ha descubierto que las decisiones emanan de las más altas instancias gubernamentales de Estados Unidos que tienen una relación directa con el mantenimiento y el desarrollo de la metodología paramilitar. En la década de 1990 se realizaron varias denuncias debido a la colusión del ejército y de la policía con bandas paramilitares. Pero a pesar de esto, el apoyo estadounidense creció significativamente. Sin embargo, un grave problema es la cortina de humo que difumina la realidad. Se debe mostrar la existencia de una asociación entre militares y paramilitares que por el momento es escondida. El precio de esta guerra se refleja en miles de civiles colombianos, muertos, desaparecidos, afectados y aterrorizados que viven en una cotidianidad violenta en la que hay cero respeto a los derechos humanos. El Instituto de Estudios Políticos de Estados Unidos afirmó que todo indica que el apoyo de la CIA o de las fuerzas especiales de Estados Unidos a los grupos paramilitares fue la herramienta que permitió consolidarse de una forma que no había sido posible antes. Consecuencias del paramilitarismo. El paramilitarismo en Colombia nos ha enseñado la lógica de la perpetuación de las élites en el poder, las cuales se han apoyado en organizaciones con una estructura y una disciplina similar a la militar en su forma de comportarse. En la práctica, no existe gran diferencia entre un grupo paramilitar y una banda criminal, dada que lo único que diferencia a los paramilitares es que cuentan con un ideal político, ya sea en pro o en contra del Estado. Su acción se fundamenta en la desconfianza de que el Estado no es capaz de cumplir con sus funciones, lo cual causa un mayor caos en las sociedades y además es otro obstáculo para el Estado. Sin una limpieza efectiva de la estructura paramilitar y una clara acción por parte del Estado,
resultaría imposible un proceso real que permita llegar a la justicia y a la reparación de la sociedad y la vida de las comunidades. Nasconvivir fueron cooperativas creadas con el objetivo de prestar servicios de vigilancia y seguridad privada en forma remunerada a una comunidad. Surgieron como una respuesta del Estado colombiano para dotar de un nuevo marco a la defensa de los terratenientes venían haciendo de sus propias tierras, ante la amenaza de los grupos guerrilleros que el Estado colombiano no lograba combatir eficazmente. Las Convivir fueron creadas por el presidente César Gaviria Trujillo en 1994, junto con su ministro de Defensa Rafael Pardo Rueda, mediante el decreto de la Ley 356 de 1994, el cual estableció las condiciones para regular nuevos servicios especiales de seguridad privada que operarían en zonas de combate donde el orden público fuese precario. Finalmente fueron reglamentadas por el gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano. La idea de crear las Convivir surgió en el seno del mismo gobierno de César Gaviria, que buscaba una manera de acercarse a la población civil para obtener de ella mayor participación en la lucha contra la guerrilla. En diciembre de 1994, el entonces ministro de Defensa, Fernando Botero, comunicó por diversos medios del objetivo y los alcances de los nuevos servicios de vigilancia privada y además estableció que estos no podían unirse personas con antecedentes penales. En el 27 de abril de 1995, una superintendencia de vigilancia y seguridad decidió que dichas instituciones se llamarían Convivir. Sus miembros podrían llevar armas y equipos de comunicación de uso privativo de las fuerzas. Ya teniendo claro qué son las Convivir, pasamos a saber que los paramilitares pueden ser mercenarios, guerrilleros o incluso miembros de las fuerzas de seguridad, que eligen actuar de manera clandestina e ilegal. Se trata de tropas irregulares que no respetan las convenciones internacionales sobre el comportamiento en conflictos armados y situaciones de guerra. Estos grupos generalmente tienen un carácter de tropa irregular, por lo que combaten sin obedecer las convenciones nacionales e internacionales. ¿Cuántos grupos paramilitares hay? Hoy en día, en Colombia, se encuentran 63 grupos paramilitares. Las Convivir son otro de los episodios en los que han querido involucrar de forma equívoca y maliciosa al presidente Álvaro Uribe, porque ni fue el creador de las Convivir ni estas dieron origen al paramilitarismo, como han querido hacer creer algunos contradictores políticos. Las Convivir fueron creadas durante el gobierno del presidente César Gaviria mediante el decreto 356 de 1994, es decir, muchos años después del nacimiento del paramilitarismo en Colombia, y se concibieron entonces como respuesta al descomunal aumento de los grupos armados ilegales que en ese entonces amenazaban la seguridad de todo el territorio nacional. Las Convivir, se me acusa mucho, habían sido creadas por una ley anterior al gobierno nacional de la época cuando yo fui gobernador, y el gobierno nacional de la época produjo un decreto en virtud de esa ley. La Corte Constitucional las declaró exequibles. Yo fui a la Corte Constitucional a defenderlas y recuerdo la sentencia. Yo no estuve de acuerdo ni con la ponencia que fue aprobada y las declaró exequibles, ni con el salvamento de votos. En especial, el presidente César Gaviria y su ministro Rafael Pardo Rueda buscaban que las Convivir operaran como un canal de cooperación entre la ciudadanía y la fuerza pública, con el propósito de brindar una mayor protección al campo colombiano ante la amenaza permanente de los grupos delincuenciales que pululaban a lo largo y ancho del país. Ahora bien,
Las Convivir fueron reglamentadas e implementadas durante el gobierno del presidente Ernesto Samper. Gracias a estas actuaciones de los presidentes Gaviria y Samper, en Colombia se crearon casi 700 cooperativas de vigilancia y seguridad privada. De ese número, alrededor de 69 operaron en Antioquia. Las Convivir estaban creadas en una ley, por unos gobiernos en los cuales yo no había participado. Era una organización de empresas de seguridad en la que participaban los ciudadanos para apoyar a la fuerza pública. Yo creo en eso. El país aprobó en esa época casi 700 Convivir. En mi departamento se aprobaron 69. Y yo asumí la responsabilidad como gobernador. Álvaro Uribe apoyó y promovió esta figura porque siempre ha creído en la colaboración ciudadana con la fuerza pública y la justicia, como factor de eficacia y transparencia en materia de seguridad. El principio constitucional de solidaridad lo ha entendido y defendido siempre. Cuando la Corte Constitucional declaró exequible la norma de las Convivir, el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, acudió a la audiencia y defendió su validez. Sin embargo, no estuvo de acuerdo con la tesis del fallo, que se basaba en el derecho a la defensa y no en el principio de solidaridad. El desacertado salvamento de votos simplemente los asociaba con criminales. Y el doctor Carlos Gaviria Díaz, a quien recuerdo como mi gran profesor, mi gran amigo y mi muy duro contradictor, produjo el salvamento de votos. Dijo que eso estimulaba el paramilitarismo. Yo no estoy de acuerdo con la ponencia ni con el salvamento de votos. Yo, que no participé ni en el decreto ni en la ley de las Convivir, siempre pensé que la cooperación ciudadana con la fuerza pública garantiza transparencia y eficacia. He creído muchísimo en eso. Álvaro Uribe Vélez, en calidad de gobernador de Antioquia, simplemente aplicó lo dispuesto en la norma, otorgando a las cooperativas la personería jurídica, pero no la licencia de operación y vigilancia. Esta última función correspondía única y exclusivamente a la Superintendencia de Vigilancia, entidad que no depende de la gobernación de Antioquia, sino del gobierno nacional. Más aún, el entonces gobernador Uribe no toleraba irregularidad alguna en el proceder de las cooperativas, tanto así que debido a comprobadas irregularidades revocó la personería jurídica en 3 casos: San Marcos, Los Sables y Acepal, y suspenderla en otro. En el país hubo aproximadamente 700 Convivir, más o menos. En la gobernación de Antioquia hubo 69. ¿Qué hacía la gobernación de Antioquia? Daba personería jurídica, hasta ahí. ¿Quién otorgaba la licencia y ejercía la vigilancia? Una institución nacional, la Superintendencia de Empresas de Vigilancia. En un discurso yo cometí un error. Dije que debían tener almas largas por el desespero de ver tanta violencia y de ver que había que apoyar a las Fuerzas Armadas. Pero ese error que reconozco se quedó en el discurso. Nunca se les concedieron. Además, yo no podía hacerlo. De esas 69 que se les aprobó personería jurídica en la gobernación de Antioquia, creo que fueron eliminadas 3 y se suspendió 1. Cuando fue gobernador de Antioquia, siempre impulsó el trabajo honesto, a través de reuniones periódicas entre los gerentes de las asociaciones Convivir, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja Internacional, con la finalidad de cimentar el compromiso que las asociaciones debían proclamar y respetar los derechos humanos. Yo siempre he creído en la colaboración ciudadana con la fuerza pública. No fue fácil convencer a las Fuerzas Armadas ni a los ciudadanos. Yo recuerdo que como gobernador y presidente me decía: ¿usted para qué nos va a poner a darle información a la fuerza pública? Nos mata. Y del lado de la fuerza pública me decía: presidente de la presidencia, ¿por qué nos va a hacer perder tiempo recibiendo denuncias? Que nos llegaran tarde en denuncias falsas. Yo insistí, gerencié prácticamente el tema, 8 años del gobierno. Exigíamos que en cada brigada militar hubiera un oficial de alta graduación,
responsable de los cooperantes en cada comando de policía. Llegamos a tener 4.600.000 informantes en la presidencia sin ley. No se necesitó ley, eso derivaba de la Constitución. Siempre alegué que en el Estado Social de Derecho los ciudadanos están obligados, dentro de las obligaciones de solidaridad, a colaborar con las instituciones en procura del bien superior. En las evaluaciones que hacía, se disiparon las prevenciones de los ciudadanos y de la fuerza pública. Los ciudadanos fueron muy responsables. Creo yo que las falsas denuncias fueron un mínimo. Y creo que las acciones de retaliación contra los ciudadanos por eso no se dieron. En suma, ni las cooperativas Convivir fueron creadas por Álvaro Uribe ni dieron origen al paramilitarismo, fenómeno por lo demás ajeno al expresidente Álvaro Uribe. Semejante fábula solo ha sido una de las tantas fechorías con las cuales sus enemigos han pretendido infructuosamente dañar su nombre y reputación. Y esta es solo otra parte de esta enorme estrategia para difamar a Álvaro Uribe Vélez, a quien han querido vincular con otros terribles sucesos como la masacre del Aro.